Buenos días. Mi agradecimiento a la doctora Moreno, a la doctora Bassani, por permitirme compartir en esta modalidad de clase virtual un tema que es interesante para todos los pediatras, que sin ser extraordinariamente frecuente, genera una morbilidad importante. Así que espero que pasemos unos momentos agradables. Asimismo, quiero extender mi agradecimiento a José, que es el responsable de la multimedia y es el que me ha orientado en todo este tipo de procedimientos en el que uno no está muy práctico. Soy el doctor Alberto Ayer, jefe de servicio de infectología del Hospital Infantil de Córdoba y a su vez prosecretario del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Creo que algunos me conocen, otros no. Bueno, es una buena oportunidad para iniciar nuestra relación. Dentro de los objetivos generales, lo importante es destacar los aspectos más relevantes del compromiso infectológico osteoarticular en pediatría, esto es, gotas o datos muy breves de epidemiología, la etiología más frecuente en ambas entidades nosológicas, la expresión clínica, finalmente el proceso de diagnóstico y concluyendo con el tratamiento. Si de artritis séptica hablamos, uno puede claramente definir que es una infección de las articulaciones, usualmente bacteriana, de presentación aguda y habitualmente monoarticular, como bien lo dice el epígrafe. En todas las series publicadas, el grupo etario más afectado es el de menores de 5 años y en particular en menores de 3 años. El compromiso más frecuente está relacionado con grandes articulaciones como cadera, rodilla, tobillo, codo y hombros. Y definitivamente hay consenso en considerar a esta entidad como una urgencia infectológica. Ya vamos a ver por qué. Desde el punto de vista patogénico, está fuertemente relacionado con la diseminación hematógena de la bacteria, en este caso, eventualmente con un foco contiguo de osteomielitis, especialmente en menores de 12 meses, y eventualmente traumatismo previo. Esas son las tres vías más importantes de invasión bacteriana a la articulación. Obviamente, siendo la diseminación hematógena la primera de ellas y la más importante. En cuanto a los factores de riesgo y eventual pronóstico reservado, están todos aquellos pacientes que presentan algunas condiciones que subyacen y que facilitan que se agreguen algunos otros microorganismos más allá del estafilococo aureus presente en todos los grupos etarios. Me refiero a pacientes diabéticos, al paciente oncomatológico, con déficit inmune primario o adquirido, pacientes con bajo peso, eventualmente en quimioterapia o con uso de corticoides. Si hablamos de etiología, y como lo dije recién, el estafilococo aureus, en sus variantes que ya vamos a analizar, es el microorganismo más frecuente o el que más encontrado tanto en hemocultivos como en cultivos de líquido articular. El Haemophilus influenza tipo B ha caído estrepitosamente su incidencia luego de la vacunación masiva con vacuna anti-Haemophilus influenza. Gram negativos de tipo enterobacterias, fuertemente relacionados a recién nacidos y neonatos. Y emerge en los últimos 20 a 30 años un verdadero patógeno llamado emergente, que es la Quinguela quingae, que es un cocobacilo, habitualmente colonizador de la vía aérea superior de niños pequeños, esto es de 6 meses a 3 años, y que en verdad se lo encuentra fuertemente relacionado a las guarderías o salas de cuidado diurno. Tener en cuenta siempre este patógeno que es fastidioso en términos de desarrollo en cultivo y por lo tanto para él o para ella, disculpen, una bacteria, se ha desarrollado una técnica molecular como la PCR. Estreptococo de grupo B, siempre también relacionado con niños muy pequeñitos. Estreptococo pneumonia, que es un patógeno muy importante y significativo con múltiples enfermedades invasivas, ustedes lo saben, pero que por la aplicación universal de la vacuna conjugada antineumocóxica 13 valentes, esperamos que caiga como factor etiológico de esta patología. El estreptococo beta hemolítico grupo A en niños mayores, obviamente el gonococo en niños adolescentes, y ahora
últimamente tenemos comunicaciones de la presencia de Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad, con un perfil de resistencia y sensibilidad distinto al METI-R hospitalario, y que en verdad no solo puede producir patología de piel y partes blandas, o eventualmente neumonías necrotizantes, sino también se lo ha visto asociado a artritis séptica. Rápidamente, si uno analiza la clínica, puede decir que la fiebre es un signo guión o clásico, el compromiso del estado general está presente, y la fiebre eventualmente puede estar ausente en neonatos. Vamos a encontrar, como lo indica la fotografía del extremo superior derecho, esto es un codo, en donde vamos a ver la clásica tétrada de Celso: dolor, calor, rubor y tumor articular. La movilidad obviamente puede estar disminuida o ausente, y si hablamos de rodilla, el ciclo de la tecla todavía sigue siendo un procedimiento de evaluación de presencia de líquido ancestral muy antiguo, pero no menos útil al momento de hacer una evaluación clínica. Cadera y hombro son entidades apartes dentro del concepto de artritis séptica, porque pueden producir signos inflamatorios tardíos, aunque precozmente el paciente pueda presentar dolor e inmovilidad. De manera que específicamente con cadera uno no se debe quedar con la punción articular, sino que tiene que hacer una cirugía para abrir esa cadera y eventualmente hacer el drenaje que corresponda. En cuanto a diagnóstico, podemos integrar varios ítems. Los más importantes tienen que ver con los antecedentes epidemiológicos, con los datos clínicos, con la punción articular. Esto es absolutamente clave, yo diría gold standard en el proceso diagnóstico. El laboratorio, que nos vamos a apoyar en el hemograma y los reactantes de fase aguda, hemocultivo y la bacteriología. Si hablamos de imágenes, utilizamos la radiografía clásica, la ecografía, eventualmente TAC y resonancia magnética nuclear. Estas dos últimas son interesantes en términos de definir planos y distintas estructuras, pero uno, si tiene una ecografía o un buen ecografista a mano, puede definir presencia de líquido intraarticular o no muy claramente. Como decía hace un minuto, la artrocentesis es el gold estándar en el diagnóstico de artritis séptica. Debe realizarse precozmente, eventualmente define etiología microbiológica, esto es clave, permite ajustar la terapia empírica inicial, justamente por lo que decía recién, y acorta el periodo evolutivo o el periodo mórbido y disminuye las secuelas, que esto es clave en los niños. A su vez informa características citoquímicas fundamentales, como el aspecto, que debe ser turbio en la artritis séptica, leucocitos más de 50.000 por milímetro cúbico, neutrófilos en el orden del 80 al 90% y una glucosa menor a 20 miligramos. Con el dato epidemiológico, el dato clínico y este líquido, uno tiene la conclusión de que hay una alta verosimilitud para el diagnóstico de artritis séptica. Si de imágenes hablamos, solo quiero resumir dos aspectos muy claros. Uno es la radiografía simple, en donde vemos en esta cadera un aumento del espacio articular, hay cambios en la densidad de tejidos blandos y hay rarefacción acetabular. Si a eso lo comparamos con la sensibilidad de la ecografía, vamos a ver que un buen ecografista puede definir claramente derrame articular en fase inicial y que colabora grandemente en diferenciar la sinovitis transitoria de la verdadera artritis séptica. En cuanto al tratamiento, siempre es médico quirúrgico, como lo dice el epígrafe. Si hablamos de antibiótico terapia, debe ser secuencial endovenoso vía oral y se completa un mínimo de 3 a un máximo de 6 semanas, entendiendo que la vía endovenosa puede llevar entre 3 y 5 días para recién hacer el switch a la vía oral. La punción, el eventual drenaje quirúrgico, como habíamos hablado respecto de la articulación de cadera, y fundamentalmente el material enviado para cultivo es clave en la orientación de la terapia empírica inicial o en la confirmación de esta. La analgesia y la inmovilización, con excepción de cadera, y la interconsulta con traumatología, cierran el combo perfecto para que esa persona sea valorada en tiempo y forma y que se eviten notablemente la incidencia posterior de secuelas. Si hablamos de antimicrobianos, ya dijimos, terapia empírica inicial según edad y datos epidemiológicos, y se va a hacer una rotación antibiótica según el informe bacteriológico que recibamos.
El switch, como lo comentamos, se puede hacer con un paciente sin estado toxinfeccioso, con buena tolerancia oral obviamente, y una bacteria sensible a antibiótico-terapia oral. La vía endovenosa, lo dije 3 a 5 días, pueden ser 5 a 7, no hay ningún inconveniente. Si manejamos las distintas opciones para terapia empírica inicial, atendiendo a la edad, atendiendo a los datos epidemiológicos, bueno, podemos mencionar cefalotina, clindamicina, ceftriaxona, cefotaxima, cefuroxima, vancomicina, trimetoprima sulfamethoxazol y rifampicina, en las dosis habituales o normalmente algo mayor que el uso habitual, que puede ser la dosis máxima en el rango que va a dosis mínima máxima. Ejemplo, cefalotina se puede utilizar hasta 150 miligramos por kilo sin ningún inconveniente. Clindamicina, 40 miligramos por kilo. Ceftriaxona siempre 100 miligramos por kilo. La cefotaxima tiene una compliance, o una amplitud, o un rango, mejor dicho, de administración distinto. Puede ir de 100 a 300 miligramos por kilo. La cefuroxima, un mínimo de 150 a 200 miligramos por kilo. Vancomicina, cuando se trata de patología extra sistema nervioso central, podemos hablar de 40 a 60 miligramos por kilo y por día siempre. Trimetoprima sulfa, utilizando el dato de la trimetoprima, 10 miligramos por kilo y por día es una buena alternativa. Y en rifampicina, nunca menos de 15 a 20 miligramos por kilo y por día. La confirmación del TEI, o de la terapia empírica inicial, o rotación del antibiótico según diagnóstico microbiológico y perfil de sensibilidad. Eso es un aspecto central en el adecuado manejo antimicrobiano de la artritis séptica. Para ir cerrando con el tema artritis séptica, podemos decir que hay factores de riesgo con eventual pronóstico reservado cuando se hace el diagnóstico de artritis séptica, y esto está relacionado con niños que tienen una edad menor a 6 meses, cuando el compromiso es de cadera y eventualmente de hombro, cuando la infección es por bacilos gram negativos de tipo enterobacterias, cuando hay un drenaje demorado e insuficiente de esa articulación, o el tratamiento antibiótico es tardío o ineficaz. Es importante saber que hasta un 25% de pacientes puede presentar secuelas. De lo que se trata, entre otras cosas, que trabajando en conjunto, cirujanos pediatras e infectólogos pueden bajar esa cifra a, por lo menos en algunos casos y en algunas publicaciones, esto está documentado, a menos del 10%. Finalmente, un pequeño espacio, unos pequeños segundos para establecer diagnóstico diferencial. Sí o sí tenemos que tener en nuestra mente hipótesis diagnósticas alternativas para ir después desechando. Dentro de estas entidades nosológicas tenemos la sinovitis transitoria de cadera, la artritis reactiva, la artritis reumatoidea juvenil, traumatismos, osteomielitis, necrosis avascular de cabeza femoral y finalmente fiebre reumática. A modo de brecha, o como para tomarnos un pequeño recreo, tengo estas imágenes de los tulipanes, que ustedes saben, y yo me vengo a enterar de esto hace muy poco tiempo, que los tulipanes son las flores más vendidas en el mundo, después de la rosa y otra variedad más que no recuerdo. Concretamente es la tercera flor más vendida en el mundo, y que si es blanca expresa pureza, si es roja expresa amor eterno, y si son amarillas, como el caso de la imagen, expresan alegría y amistad. Y esto no es una cuestión meramente floral, o en todo caso de impacto visual, sino que está fuertemente relacionada en la vida, la búsqueda de la alegría y a la amistad, porque así lo definió hace muchos años Helen Keller. Helen Keller quedó por una patología que no vamos a analizar, ciega y sorda a la edad de 19 meses. No obstante, fue una escritora, una polemista, una defensora de los derechos civiles en Estados Unidos notable. Y muere en el año 1968, aquel mismo año en el que los estudiantes universitarios de la Sorbona escribieron en sus paredes: seamos razonables, pidamos lo imposible. Eso fue conocido, ese movimiento fue conocido como el Mayo francés. Y permítanme que les lea un pequeñísimo párrafo de un escrito de Helen Keller que tiene que ver con esta actividad que estamos desarrollando, es decir, con la educación. El párrafo dice así: el resultado más importante de la educación es la tolerancia. Hace mucho tiempo los hombres luchaban y morían por su fe, pero se tardó siglos en enseñarles otro tipo de valor, el valor de reconocer la fe de sus hermanos y su derecho de conciencia.
La tolerancia es el primer principio de la comunidad. Se trata del espíritu que conserva lo mejor de lo que piensan todos los hombres. Ninguna pérdida a causa de la inundación y el rayo, ninguna destrucción de ciudades y templos por las fuerzas hostiles de la naturaleza ha privado al hombre de tantas vidas e impulsos nobles como las que ha destruido la intolerancia. Espero que esto sirva para la reflexión, que llegue al corazón y que juntos construyamos una sociedad mejor. Vamos a seguir ahora con la segunda parte de la exposición, que tiene que ver con osteomielitis en pediatría. La osteomielitis en pediatría, como lo dice la epígrafe, es una infección habitualmente bacteriana de la médula y cortical del hueso, de evolución aguda y crónica. Podemos hacer una distinción también entre aguda, hasta 2 semanas, subaguda entre 2 semanas y 4 semanas, y crónica, más de 4 semanas. Esa es otra clasificación. Respecto de la etiología, fíjense ustedes que comparte datos con la artritis séptica, porque Staphylococcus aureus es la bacteria más frecuentemente aislada en todos los grupos etarios. Los bacilos gram negativos, por otra parte, tienen significativa presencia en infección nosocomial, en pacientes postquirúrgicos, en traumatismos, penetrantes sobre todo, obviamente, callejeros, prótesis y evolución prolongada del cuadro. El mecanismo más frecuente, no hay ninguna duda, es la diseminación hematógena. Como la artritis séptica tiene una alta incidencia en menores de 5 años, siempre está fuertemente relacionada la osteomielitis con huesos tubulares, es decir, con los llamados huesos largos, le hace tibia, fémur, húmero y radio. Pero es importante tener en cuenta que el compromiso de huesos planos, como en la pelvis, puede expresar simplemente una fiebre de origen desconocido. El antecedente de trauma suele estar presente en el 30% de los casos, con una relación varón-mujer 2:1. Desde el punto de vista clínico, fiebre, factor siempre presente o prácticamente siempre presente, FOD, como lo mencionamos, fiebre de origen desconocido, siempre incluir a la osteomielitis en los diagnósticos diferenciales. El compromiso sistémico puede o no estar presente, en general lo está. La inmovilidad del miembro comprometido con contractura refleja muscular y eventual flexión de la extremidad es la norma. Eventual compromiso de partes blandas, como lo vamos a ver en algunas imágenes. Y fundamentalmente, dolor, edema, eritema y calor suprayacente. La infección se produce de manera muy similar a lo que puede ser una artritis, fundamentalmente por diseminación hematógena, eventualmente por contigüidad de una artritis séptica, también por inoculación directa o eventualmente fractura. La vía hematógena, en general, se inicia el compromiso en la metáfisis del hueso largo o hueso esponjoso distal a la diáfisis de huesos largos. De allí discurre y llega inclusive en niños chicos, en pequeños, en lactantes, hasta la cavidad articular adyacente o próxima. La hipótesis es que en esta zona, en las metáfisis, se produce una circulación extraordinariamente lenta, lo que permite la colonización y el crecimiento de la bacteria en cuestión. Ahí se consideran conceptos relacionados con la anatomía vascular, ósea y el cartílago de crecimiento y vasos metafisarios, que no vamos a hacer un análisis pormenorizado porque no es el objetivo de este diálogo. Desde el punto de vista diagnóstico, siempre presente en toda patología, sea esta infectológica o no, los antecedentes epidemiológicos. Ustedes recuerden que un diagnóstico oscuro se puede iluminar con un dato epidemiológico olvidado en un segundo o un tercer interrogatorio. La clínica, hay una tríada característica: fiebre, dolor e impotencia funcional. Cuando un pediatra ve un paciente con estas características, primer diagnóstico dentro del listado de hipótesis diagnósticas que se puedan establecer, tiene que estar presente siempre artritis séptica, siempre osteomielitis. El laboratorio nos va a mostrar, o lo hacemos, y nos va a mostrar un hemograma alterado, unas reactantes de fase aguda en general elevados, como lo vamos a analizar ahora de inmediato, el hemocultivo de rigor. La biopsia o el cultivo de tejido versus el aspirado son las alternativas para la toma del material del tejido en cuestión y poder lograr una vía mayor sensibilidad, como por ejemplo biopsia, lograr el aislamiento del microorganismo sospechado. La radiografía clásica versus la tomografía y la resonancia magnética son las alternativas a utilizar. Como vamos a ver, la radiografía clásica en los primeros días no nos es muy útil, y sí nos es muy útil la centellografía ósea.
Ecografía siempre con poco rendimiento en la osteomielitis, pero sí con gran importancia para la definición del absceso subperióstico y evaluación de derrame articular contiguo. Como vemos en estas tres imágenes muy simples, vamos a ver allí una caries importante ósea en la radiografía simple, pero esta es una radiografía que ya se realiza durante la segunda a tercera semana de una osteomielitis, del curso de una osteomielitis aguda. Insisto, no en los primeros 2, 3 o 4 días. La TAC muestra la punta de esa estructura ósea también muy alterada y obviamente la resonancia magnética nuclear con mucho más detalle por planos y por definición plantea allí claramente la osteomielitis de calcáneo con una fístula cutánea. En cuanto a la gammagrafía, dos palabras muy breves. Históricamente, desde hace varias décadas, el tecnesio 99 ha sido un radioisótopo extraordinariamente utilizado. Últimamente está siendo reemplazado, o en todo caso compite o comparte protagonismo con el galio 67, que en muchas series publicadas es actualmente referido como el radioisótopo más empleado, y finalmente el litio 111 con menor rendimiento en términos de patología ósea. Es un procedimiento muy sensible para la detección de osteomielitis en las primeras 48-72 horas, en las que la radiografía simple puede ser normal, es lo que habíamos comentado. Tiene gran utilidad en el diagnóstico de osteomielitis multifocal, sobre todo en niños pequeños. Obviamente no está exento de falsos positivos en caso de fracturas, tumores e infartos, por eso siempre tiene que ser correlacionado con el dato de otros estudios, de otras imágenes, del dato clínico, el dato del laboratorio, el dato epidemiológico y los antecedentes de la enfermedad actual. Ese combo es el que nos va a definitivamente definir claramente una hipótesis diagnóstica a favor de osteomielitis. Y si hablamos de falsos negativos, sí puede haber, por excepción, en zonas de gran componente inflamatorio con bloqueo al flujo vascular, se observa una imagen fría en donde evidentemente no está dando con verdad lo que en realidad está sucediendo a nivel de ese tejido. Como vemos acá, por ejemplo, comparando la radiografía simple con la gammagrafía ósea, si ustedes notan en la imagen del medio, de las fotografías, vamos a ver claramente cómo el radioisótopo es captado de manera absolutamente indubitativa por ese extremo distal del hueso, mientras que si usted analiza la radiografía simple de la izquierda, no ve absolutamente ningún signo óseo de compromiso de osteomielitis, y sin embargo el proceso está en curso, en donde tardíamente, o no tan tardíamente, dentro de la semana, se puede llegar a ver un compromiso en el extremo derecho de la fotografía de partes blandas. Si hablamos de terapia empírica inicial, es muy similar a lo utilizado, a los antimicrobianos utilizados por el médico en el caso de artritis séptica. Ustedes ven cefalotina, cefuroxima, ceftriaxona, clindamicina, vancomicina, trimetoprima sulfamethoxazol y rifampicina. Podemos mencionar también, como a modo de excepción y por uso totalmente relegado a un plano secundario y con elección luego de múltiples consultas y con un perfil de multiresistencia en el microorganismo en cuestión, uno puede utilizar Linezolid, pero no lo pongo como droga de primera línea. Y si analizamos la etiología, y ya para ir terminando, bacteriología nos informa Staphylococcus meticillinus sensible, pues entonces allí no tenemos otra alternativa que usar cefalotina y clindamicina. Ahora, si se trata de un Staphylococcus meticillinus resistente o intrahospitalario, la vancomicina y la teicoplanina son las alternativas prácticamente únicas y eventualmente, como dije recién, Linezolid, pero siempre pasando por estas dos alternativas inicialmente. Y ahora el patógeno emergente que estamos viendo los pediatras, que es el Staphylococcus meticillinus resistente comunitario, en donde allí ya podemos utilizar no solo vancomicina, sino clindamicina y trimetoprima sulfamethoxazol, entre otros antibióticos. Si se trata de estreptococo beta hemolítico grupo A, penicilina y ampicilina siguen siendo los antibióticos de elección, es exquisitamente sensible a penicilina. Si de pseudomonas hablamos, está siempre la asociación. Ustedes saben que cuando hay una infección por pseudomonas, la única localización que se puede hacer monoterapia es en la infección urinaria. En todas las demás localizaciones siempre es una asociación antibiótica entre
una cefalosporina de tercera generación como la ceftazidima y un aminoglucósido. Y si hablamos de hemófilos influenza B por un osteomielitis absolutamente excepcional o una artritis excepcional en un paciente eventualmente no respondedor o no vacunado, ceftriaxona es la alternativa. Si bacteriología informa estafilococo meticino resistente comunitario, se debe solicitar el D-test para clindamicina por eventual desarrollo de resistencia inducida a intratratamiento, lo que eventualmente se va a traducir en un fallo clínico en términos de evolución del paciente. Si el caso requiere el uso de vancomicina, es de utilidad solicitar vancocinemia por eventual modificación del esquema posológico. Y ya para finalizar, 2 o 3 imágenes más, en donde analizamos brevemente los reactantes de fase aguda y su comportamiento. Si hablamos de eritrosedimentación, elevada en el 80-90% de los casos, con nivel máximo a los 3 a 7 días de esa evolución, volviendo a la normalidad en 3 a 4 semanas, es decir, es de caída tardía o de normalización tardía, mientras que la proteína C reactiva se eleva en el 98% de los casos a las 8 a 24 horas del inicio del cuadro infeccioso, con descenso a los 7 a 10 días de tratamiento adecuado. Siempre, siempre, siempre los valores altos persistentes en el tiempo sugieren pobre respuesta al tratamiento antimicrobiano o requerimiento de drenaje quirúrgico. Las indicaciones de cirugía, muy brevemente: absceso subperióstico o intraóseo, secuestro, osteocondritis por pseudomonas aeruginosa, recién nacido neonato y la osteomielitis crónica. El diagnóstico diferencial siempre presente, así como lo dijimos con la artritis séptica, muy brevemente, hay que hacerlo con enfermedades malignas, esto es, especialmente osteosarcoma, con traumatismos, con el infarto óseo, y si hay un dato epidemiológico interesante, fuerte, presente, como es una mascota, esto es, un gato o varios gatos en el seno familiar, tener en cuenta la enfermedad por arañazo de gato atípica, que funciona como una osteitis o como una osteomielitis de evolución, siempre digo, subadora crónica. Finalmente, tener en cuenta la osteomielitis crónica recurrente, que hoy está considerada como una patología autoinflamatoria. Siempre es interesante cerrar con algunos datos de la bibliografía sugerida a mis colegas. Nunca se olviden del libro azul de infectología pediátrica del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Están también las guías de diagnóstico y tratamiento en osteoartritis de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica del año 2014, muy interesantes. No menos interesantes ir a las fuentes, que es el Tratado de Pediatría, que abre un paraguas en todos los pediatras, que los contiene, que es el clásico Nelson en su edición mínima, que es la 19. Infectología Pediátrica de Hugo Paganini, un colega nuestro, infectólogo pediatra ya fallecido en lo más alto de su carrera, como médico, como docente, tuvo un traspié muy importante del cual no se pudo recuperar. Vaya un pequeño homenaje a su memoria en este momento. Siempre presente las guías de SADI, SADEVAC y SIC, esto es Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Bacteriología y la Sociedad de Infectología de Córdoba. Infecciones osteoarticulares, año 2016, el clásico Red Book del Comité de Infectología de la Academia Americana de Pediatría, y finalmente, las normas de atención pediátrica de mi querido Hospital Infantil de Córdoba del año 2015. Como siempre, hemos tenido para llegar a estos conocimientos la acumulación de datos entregados generosamente por personas que en distintos siglos hicieron lo suyo. Este es el caso de Benjamin Brody, que nosotros aprendimos en medicina siendo estudiantes como el absceso de Brody. Nació en 1783 y murió en 1862, legando a la humanidad un eslabón más en el estudio de la osteomielitis. Muchísimas gracias y nos veremos.